¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días, un placer saludarte también. ¿De qué tenemos que hablar? Claro, esta semana se han acumulado varias notas económicas, quizá la más relevante tiene que ver con esta decisión de política monetaria tomada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que pues de una manera no sorpresiva, porque la verdad es que era una cifra que ya se esperaba, incrementa su tasa de referencia en 0.75, lo cual pues evidentemente coloca una serie de presiones adicionales al resto de los bancos centrales en el mundo, México incluido. Sabemos que nuestro Banco Central, Banco de México, anunciará su decisión de política monetaria el próximo jueves y muy probablemente, es altamente probable que siga exactamente esta tendencia. Pero bueno, viene esta nota acompañada, entre otras cosas, por el anuncio o el informe presentado por el INEGI de la inflación para la primera quincena de septiembre. Y bueno, seguramente las personas que nos escuchan sabrán perfectamente bien que la inflación sin duda ha sido la palabra digamos, más citada, más mencionada en todos los medios a nivel internacional durante todo lo que va del 2022, porque verdaderamente se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza de las economías, sean desarrolladas o no, sean industrializadas o no. ¿Qué es lo que nos dice nuestra inflación o el primer reporte de inflación, o el reporte de inflación para la primera quincena de septiembre? Bueno, que desafortunadamente, si bien tuvo una ligera disminución de apenas una décima, que es prácticamente nada, es decir, podríamos hablar de que la inflación se mantiene prácticamente en los mismos niveles que la segunda quincena de agosto. En esta ocasión seguimos observando la presión, sobre todo en términos de precios de algunos productos básicos, ¿no? Siguen presionando los alimentos. Por un lado, frutas y verduras han tenido un incremento de más del 14%, los productos pecuarios también, la tortilla y los derivados de maíz un incremento del 15%. En esta ocasión ya comenzamos a resentir, digamos, estos incrementos constantes de la harina de trigo, que están provocando que el precio del pan, no toda la industria panificadora, también tenga incrementos importantes, pero a esta lista además se suman algunos otros componentes como, por ejemplo, como era de esperarse, pues un incremento, una actualización en el costo pues, de los servicios educativos, todo lo que tiene que ver con cuidados de la salud, e incluso la ropa y algunos otros elementos o bienes, mercancía, que le permiten evidentemente complementar el consumo a las personas, pues han tenido estos incrementos. Y claro, esto se empieza a sentir ya de forma mucho más difícil en el bolsillo de las personas, ¿no? En un momento además en donde pues ya estamos pues prácticamente a 3 meses de que se termine el año, 3 meses de que se termine el año, no tardamos en comenzar con un proceso o una etapa en la que se incrementan los gastos de las familias porque vienen las celebraciones de Día de Muertos, inmediatamente después se acercan las fechas prenavideñas, etcétera, etcétera, y va digamos, a enfrentar el consumidor mexicano tradicional, promedio, un entorno tremendamente adverso, porque desafortunadamente no hay indicios, y esto comienza ya a cada vez a ser más reconocido por los distintos funcionarios de las áreas económicas del gobierno. No se ven señales de que la inflación se vaya a disminuir de aquí a finales de este año. Se cree que la inflación seguirá siendo un problema durante todo el 2023. Desafortunadamente las tasas de crecimiento tampoco son lo que quisiéramos que sean, por lo tanto muy probablemente, si acaso por el tema de el informe presentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde aparentemente se están incrementando los empleos formales, lo cual, bueno, pues es, digamos, una buena noticia dentro de lo sombrío que se presenta el panorama económico, pero de no ser por los reportes o los índices de empleo, pues estaríamos hablando ya de la presencia de un fenómeno de estanflación, ¿no? ¿Qué es la estanflación? Pues es básicamente una etapa en donde las economías se enfrentan a altos niveles de inflación y un estancamiento en el crecimiento económico, o muy bajos niveles de crecimiento económico, que provocan en el mediano plazo, en caso de que no sean corregidos, pues una pérdida, un empobrecimiento de la población. ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque esta es la pregunta quizá más reiterada o digamos que forma parte de las discusiones o de las mesas de las de las mesas de las personas, de las familias, ¿no?
¿Qué hay que hacer en momentos como este? Bueno, pues sin duda, considerando estos niveles de inflación, tratar de mantener en mínimos posibles la contratación de deudas. No es un buen momento para la contratación de deudas, es un buen momento quizá para tratar de, si se tiene la posibilidad de generar algunos ahorros, es buen momento para ahorrar, de ser muy cauteloso, muy cauteloso con el tema de los gastos, tener muchísimo control de las finanzas personales. Si bien todo el tiempo se hace mucho énfasis en el cuidado del presupuesto familiar, este es quizá uno de esos momentos cruciales en donde las familias tienen constantemente que estar decidiendo entre aquello que es prioritario y aquello que no lo es, porque insisto, sí, claramente se ve en el corto plazo que el escenario difícilmente se modificará. Ya no hay mucho para dónde hacerse, alguna maniobra, digo, se han visto diversas, se han intentado y parece que no ha resultado suficiente, cuando menos para contener. Sí, totalmente de acuerdo. Quizá una de las cosas más interesantes, vamos a ver exactamente cuál es el análisis que presenta en su decisión de política monetaria el Banco Central, pero mucho de lo que estamos observando es que esto, al principio, claro, decíamos, es un efecto todavía de la pandemia. Después de la pandemia dijimos, bueno, es un efecto que tiene que ver con esta ruptura de las cadenas de valor, no hay suficiente proveeduría de insumos y por lo tanto todavía no se recupera la producción. Después de ese análisis pasamos al análisis de la demanda, que las personas ya están reactivando su vida, tratando de recuperar su estructura de vida como era antes de la pandemia, por lo tanto tenemos un incremento inusual y desmesurado de la demanda y esto está provocando presiones inflacionarias. Es decir, se han venido, después lo vinculamos por supuesto con este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, cada vez estamos observando incrementos en espacios o en mercancías en donde que aparentemente no tienen estas justificaciones. Es decir, se está dando verdaderamente un fenómeno de aumento generalizado de los precios de toda clase de bienes y servicios que integran la canasta de bienes de las personas, lo cual nos habla de un fenómeno completamente diferente. Y el hecho de que se presente ante situaciones como esta nos hace pensar que no será fácil resolverlo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Yo creo que Cintia, ¿me das un minutito y cerramos con eso? Por supuesto. Sí. Son las 7:46, hago una breve pausa y continuamos con Cintia Valeriano. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Ahorita viene la respuesta. El máximo sabor de Pepsi Black creció. Ahora encuentra Pepsi Black de 600 mililitros en tu tiendita más cercana a solo 11 pesos. Haz ejercicio. Precio expresado en moneda nacional. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Lo que sucede en las calles. Ultra 101.3 FM. Este es el monitor vial de Ultra, presentado por Astro Camiones. Estamos aquí y más fuertes que nunca. Muy buenos días, te comento que Paseo General Vicente Guerrero de Avenida Venustiano Carranza a Paseo Universidad presenta carga vial. A esta hora, Avenida Miguel Hidalgo de José Ortiz de Domínguez a Ignacio López Rayón presenta buena circulación. Te recuerdo que hoy viernes no circulan los vehículos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0. Hagamos un gran día, sigue escuchando Ultra 101.3 FM. Este fue el monitor vial en Ultra 101.3. Todo lo relacionado al panorama inmobiliario y financiero, local, nacional e internacional, lo puedes escuchar todos los sábados en punto de las 11 de la mañana a 12 del mediodía, junto a Marisela Pereira y diferentes expertos e invitados. Podrá tener la información clara y oportuna que usted necesita. Panorama inmobiliario en Ultra 101.3 FM. Prende tu radio. 7:49, 7 de la mañana, 49 minutos. Cintia Valeriano está en la línea telefónica línea telefónica con este análisis económico y decíamos antes del corte
¿qué tiene que hacer o qué puede hacer todavía el gobierno para tratar de contener pues este impacto inflacionario, Cintia? Sí, por supuesto. Bueno, pues como todos sabemos, el pasado, a principios de mayo, 4 de mayo para ser exactos, el gobierno federal pues anuncia este famoso paquete contra la inflación y la carestía. El presidente López Obrador hace un par de semanas anunció que iban a hacer un replanteamiento de este programa que pudiera dar mejores resultados, porque ciertamente, como lo comentamos en su momento, aunque es un proyecto, un paquete que pues evidentemente contempla una serie de medidas que sí tiene que hacer, como alentar la producción, mejorar los canales de distribución, reducir incluso buena parte de los impuestos o de los costos asociados a la distribución de mercancías, buscar por la vía del comercio exterior, tratar de abastecer las distintas cadenas de proveeduría, es decir, saturar el mercado con toda clase de productos de suerte tal que eso le permita comenzar a disminuir los precios. La verdad es que en la realidad no se han puesto en marcha, eso es una. Y dos, me parece que una de las observaciones más importantes que han hecho toda clase de organismos tiene que ver directamente con la forma en la cual se ha establecido o se está planteando el presupuesto de egresos para el año 2023. Y es que en este presupuesto, por ejemplo, llama muchísimo la atención que en un momento tan crítico como este, no se establezca algún programa que le permita, sobre todo a las familias de más bajos ingresos, que puedan tener algún mecanismo de acceso a alimentos a bajo costo, que es, digamos, el deber ser del gobierno, ¿no? Si bien buena parte de los recursos, incluso se habla de procesos de endeudamiento, de una solicitud de recursos extraordinarios hacia el exterior para poder fortalecer el sistema económico nacional, pues lo que observamos es que ese presupuesto se destinará fundamentalmente a las obras, digamos, más emblemáticas de este gobierno, y a lo mejor un pedacito que se destinará fundamentalmente al programa de adultos mayores, que si quieres en otra ocasión lo comentamos, superará incluso lo que tendrá que pagar el IMSS por concepto de pensiones el próximo año. Sin embargo, pues esto de alguna manera tiene un impacto realmente muy limitado en momentos muy críticos. Este es un buen momento para voltear a ver también, digamos, el desempeño microeconómico, agilizar estos procesos de intercambio comercial, también lo hemos comentado. Una cosa es lo que está planteado directamente en el programa, en el paquete contra la inflación y la carestía, el famoso PASIC, y otra cosa muy distinta son las acciones concretas que está realizando el gobierno. Y aquí vemos pues un poco parálisis por parte de la Secretaría de Economía, que no ha realizado, no ha salido al mercado a buscar estos productos, estas mercancías, como lo están haciendo muchos otros países, que lo que están buscando es tratar de acopiar alimentos y demás, tratando de anticiparse a lo que pudiera suceder en el año 2023. Entonces son estas tres medidas. Una, salir al mercado, sobre todo al mercado exterior, en busca de todos estos insumos que nos permitan por lo menos contener o disminuir en el corto, en el mediano plazo los precios de los productos estratégicos, los productos que los mexicanos sí o sí tienen que consumir, que son irrenunciables. En segundo lugar, utilizar precisamente esta estrategia de la deuda pública para poder fomentar, ¿no?, distintas actividades económicas. Utilizar la política fiscal para poder disminuir los impuestos, por ejemplo, que se pueda alentar la actividad económica, sobre todo la microeconómica, y finalmente incorporar dentro del presupuesto de egresos 2023 una estrategia, un proyecto, un programa que le permita a las familias de más bajos recursos poder acceder a los alimentos o a los productos de la canasta básica pues a un precio mucho más razonable. De lo contrario, pues evidentemente lo que observaremos hacia finales del 2023 será pues un incremento desafortunado de los índices de pobreza en nuestro país. No, pues ya no aguantamos mucho. Cintia, muchas gracias. Esperamos el siguiente análisis y ojalá que algo de esto lo viéramos en acción. Sí, ojalá. En fin, buen viernes. Muchísimas gracias. Buen viernes. Hasta pronto. 7:53.